Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard. Escritor, editor, artista y filósofo estadounidense. Muy buenos días, amigos de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 1 de mayo de 2018 en una emisión más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Nuestros Derechos. Muchas gracias por sintonizarnos y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el derecho al trabajo. Yo soy Cristian Hernández y me da mucho gusto también saludar en esta cabina a mi compañero Mauricio Hernández. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con mucho gusto de saludarte, Cristian, como pues todos los martes, desde hace más de 20 años, la Comisión de Derechos Humanos llevando este mensaje sobre la cultura de la paz, el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo pues la procuración de una mejor convivencia a través de conocer nuestros derechos, hacerlos algo propio y sobre todo llevarlos a la práctica día con día. Efectivamente, el día de hoy, en este marco del 1 de mayo, pues celebrar esta idea de que el trabajo dignifica al hombre y de que todos tenemos efectivamente derecho a ganarnos la vida lícitamente y con ello procurar el máximo bienestar, el máximo desarrollo y realización personal y para nuestras familias. Es muy importante resaltar que desde hace algún tiempo los organismos defensores de los derechos humanos también están empezando con este camino, con esta búsqueda de cómo garantizar, de cómo ayudar, coadyuvar a que se proteja mejor los derechos laborales y bueno, pues de ello nos va a platicar en un ratito Jessica Terán Aguilar. Ella es especialista en el tema laboral y los derechos humanos. Nos va a explicar exactamente cuál es el papel de los organismos defensores de los derechos humanos dentro de este ámbito de pues los derechos laborales. Así es, y si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, le ofrezco nuestros números en cabina, el 01800 590 3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800 999 4000. 01800 999 4000. Hay un abogado o una abogada de guardia, lo atenderá a las 24 horas del día, los 365 días del año para resolver todas sus dudas en cuanto a derechos humanos. Y por supuesto ponemos a su disposición nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos pueden encontrar como Codem Oficial, en Twitter como @Codem y en Instagram como Codem-oficial. También tenemos nuestro canal de televisión por internet en YouTube. Hay una gran cantidad de contenidos relacionados con el amplio mundo de los derechos fundamentales. Podrá consultarlos usted. Ahí tenemos derechos de las niñas, de los niños, de adolescentes, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, de mujeres, en fin, una gran cantidad de cápsulas y entrevistas que están a disposición de usted. Asimismo, recientemente se puso en marcha ya una aplicación, la app Codem, que ustedes pueden descargar en sus teléfonos inteligentes y a partir de ello conocer mejor a la comisión, saber dónde están nuestras visitadurías, cuál es el ámbito de actuación de este organismo y por supuesto a través de ella también pueden pues hacer mención de asuntos que les estén resultando en alguna problemática particular en estos momentos. Si un servidor público de cualquier nivel no les ha dado pues el servicio, la atención, la información y el trato digno que ustedes se merecen, por supuesto que pueden acercarse a la comisión a través de todas las modalidades que nos platicó Cristian y también de esta nueva aplicación que pues ya está disponible para todos ustedes. Efectivamente, pues entrando en materia, vamos a escuchar a qué se refiere el derecho al trabajo de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobada en noviembre de 2005. Toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con dignidad, señala la Observación General número 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobada en noviembre de 2005. En México, en la Constitución de 1917, están considerados los derechos humanos en el trabajo, al igual que en la Constitución alemana de Weimar de 1919.
Con el derecho al trabajo aparecieron los derechos humanos laborales, inherentes a hombres y mujeres, por el hecho de ser personas y trabajar. Su finalidad es proteger a quienes solo poseen su fuerza de trabajo y hacen de su actividad un modo de subsistencia lícito, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese derecho tiene 3 elementos fundamentales: libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública, derecho a tener un trabajo con obligaciones positivas para el Estado y dignidad, ya que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. La CNDH agrega que los derechos laborales tienen en estrecha relación con la seguridad social, el derecho a la permanencia en un empleo, a ser indemnizado en caso de despido sin causa justa o legal, a un salario, a una vivienda, a la capacitación y al adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, a la asociación profesional, entre otros. Tal y como escuchábamos, el derecho al trabajo es el primero de los derechos reconocidos de forma específica en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 6 establece que el derecho a trabajar comprende básicamente el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido. Además, el derecho al trabajo pues hace referencia básicamente a la posibilidad de participar libremente en las actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Estos beneficios pues deben de garantizar un nivel de vida adecuado y bueno, pues todos estos derechos son derechos laborales, normas que nos protegen como personas trabajadoras y nos comprenden pues el derecho a unas condiciones dignas al trabajo, Mauricio. Así es. ¿Cómo podemos ir interpretando todos estos preceptos? En la Comisión de Derechos Humanos ya se hizo pues una tarea muy particular para efecto de ir definiendo de manera ya pues muy práctica, muy específica, cómo se pueden calificar las violaciones a los derechos humanos. Ustedes bien saben que en el artículo 123 de nuestra Constitución pues está plasmado de manera general pues todo lo que es el derecho al trabajo. Hay también pues muchas leyes, reglamentos que son vigentes y que bueno pues usted puede acudir a ellos para efecto de defender sus derechos laborales, pero particularmente en lo que toca a los derechos fundamentales, yo les comento que pueden revisar también este catálogo en nuestra página de internet, codem.org.mx, pero bueno, a grandes rasgos, el derecho al trabajo, tal como está plasmado en este catálogo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene que ver de entrada con el derecho a la libertad de trabajo, al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias, el derecho a no ser sometido a trabajos forzados u obligatorios, también los derechos que tienen que ver con todas las prestaciones de seguridad social, algo muy importante en todas nuestras sociedades, el derecho a la libertad sindical, a la seguridad e higiene en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre y a la limitación razonable de la jornada de trabajo, el derecho al escalafón y, por supuesto, a no ser sometido a ninguna clase de acoso laboral. Todas estas cuestiones son atendidas por parte de la Comisión de Derechos Humanos y de muchos otros organismos defensores institucionales en nuestro país. Pero bueno, pues para explicarnos un poco más acerca de lo que es el trabajo específico, particular, de qué puede hacer la comisión por usted si es que tiene alguna cuestión en materia laboral. Bueno, pues hoy nos acompaña Jessica Terán Aguilar. Ella pues es una persona con una gran experiencia en la atención de la ciudadanía y por supuesto tiene también pues mucha práctica y mucha experiencia también ciertamente en lo que es el tema laboral y los derechos fundamentales. Escuchemos lo que tiene que compartir para todo el auditorio de Radio Mexiquense en esta entrevista que preparó nuestra compañera Rosalba Flores. ¿Cómo colabora la CODEM para lograr que cada día más personas conozcan su derecho al trabajo y también su deber en la materia? Aquí es importante resaltar que anteriormente pues la Comisión no tenía la competencia para intervenir en asuntos laborales. Sin embargo, a partir de la reforma que se hizo en junio de 2015 al reglamento interno de nuestro organismo y a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, es que nosotros ya podemos intervenir para defender este derecho. Se hace a través de la difusión, a través de Secretaría General de la Difusión de los Derechos Humanos y del otorgamiento de asesorías jurídicas para que la gente tenga información de cuál es su derecho al trabajo y cómo exigir ese derecho al trabajo. ¿Qué acciones u omisiones afectan el derecho al trabajo de cualquier persona?
Es importante mencionar en primer lugar que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de su artículo 123, el cual establece que todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. También está contemplado en algunos instrumentos internacionales como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella pues se plasma que debemos de tener un trabajo justo, con condiciones equitativas, con igualdad de salario también entre hombres y mujeres. El hostigamiento pues surge de la vulneración a este derecho humano que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho importante ya que de él dependen otros derechos como es el derecho al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la educación, entre otros derechos. Este hostigamiento pues surge por conductas diferentes como lo son gritos, insultos, discriminación hacia una persona por alguna condición en particular, por su género, por estar embarazada, por cualquier tipo de discriminación. También puede ser cuando se difama a una persona, cuando se le da una carga excesiva de trabajo, de imposible cumplimiento o de imposible realización en un periodo determinado, cuando también se le minimiza o se le ridiculiza frente a otros compañeros o se alienta a los demás compañeros a perjudicar a una persona con el ámbito de que o con la intención de que la persona renuncie a su fuente de ingresos. ¿Cuáles son las principales causas por las que se presentan estas quejas? Existen tres formas en las que se puede dar el hostigamiento laboral, que es horizontal cuando es entre compañeros, de manera vertical ascendente cuando es a través de un superior jerárquico el que realiza este acto de hostigamiento hacia los subalternos, o de manera vertical descendente cuando es de una persona que tiene un puesto subalterno hacia su jefe que es el victimizado. Las quejas que hemos recibido en la mayoría son por parte de los jefes hacia los subalternos que existe este comportamiento de hostigamiento. Sin embargo, también hemos recibido en las quejas en las cuales la víctima es un jefe y es por parte de algún subalterno que se cometen estas violaciones a derechos humanos. Son pocas, pero sí hemos recibido algunas quejas. Nuestra función aquí en la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas es brindar asesoría jurídica cuando no seamos competentes para poder intervenir por tratarse de asuntos entre particulares, pero sí les orientamos a qué instancias pueden acudir para poder ellos ejercer su derecho, que es el derecho al trabajo. En caso de que el acto o la violación sea cometida por alguna autoridad o servidor público estatal o municipal, es cuando iniciamos la queja y le damos el trámite aquí en la Comisión de Derechos Humanos, a través de la cual investigamos si se vulneró ese derecho humano. ¿Algo más que desea agregar? Es importante también enfatizar que pues como integrante de una empresa o de una institución pública seamos conscientes de nuestra función que desempeñamos, tratar de hacer conciencia en el trabajo, en el trato que damos hacia nuestros compañeros, hacia nuestros superiores o hacia algún subalterno, para no vulnerar este derecho humano, conocer cuáles son las condiciones que debe de tener un trabajador y de qué forma nosotros podemos ayudarle o sobre todo no vulnerar este derecho al trabajo. En caso pues de que sea víctima de hostigamiento laboral, pues puede acudir a la comisión para recibir asesoría jurídica y en su caso también dar inicio a alguna queja o informarse de qué otras instancias puede agotar, ya que también puede acudir por la vía jurisdiccional y por la vía no jurisdiccional pues acudir con nosotros para conocer de esta violación a derechos humanos. Los servicios son gratuitos y estamos las 24 horas del día para poder brindar asesoría jurídica a la ciudadanía. El derecho al trabajo protege o engloba algunos otros derechos como es el derecho a la libertad del trabajo, el derecho al goce de condiciones justas de trabajo, equitativas y satisfactorias, el derecho a no ser sometido a trabajos forzados, a tener prestaciones de seguridad social, a la libertad sindical, a la seguridad y higiene dentro del área de trabajo, al descanso también y al derecho también al escalafón, a no ser sometido también a acoso laboral. Cuando cualquiera de estos derechos se ven violentados, es cuando la Comisión de Derechos Humanos puede intervenir para investigar estos hechos, además de orientarles a qué otras instancias pueden acudir para defender su derecho. Algunas de las consecuencias que se generan en la persona que ha sido víctima de violación o de hostigamiento laboral, también llamado mobbing, pueden ser baja autoestima, insomnio, ansiedad, estrés, entre otros factores que también pues generan inseguridad en la persona, ya que afectan psicológicamente, y es complicado pues cuando se trata de demostrar cuando hay un hostigamiento psicológico. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó criterios para que se puedan acreditar ese hostigamiento psicológico. Entonces, para que la persona también tenga esa seguridad y esa certeza de que su derecho pues sea garantizado por parte del Estado. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo promueve el respeto al derecho al empleo,
con remuneración equitativa y en lugares saludables. Y para garantizar el trabajo digno, aprobó 4 objetivos generales. Promover y ejercer los derechos fundamentales en este ámbito. Crear más oportunidades de empleo e ingresos dignos para las mujeres y los hombres. Ampliar la cobertura y eficacia de la protección social de todas las personas. Y fortalecer el diálogo entre los gobiernos, trabajadores y empresarios. Para lograrlo, la OIT enfoca su labor en fomentar la salud y la seguridad en el trabajo, en la promoción de pequeñas y medianas empresas, eliminando la discriminación y la desigualdad entre los sexos, la supresión progresiva del trabajo infantil, además de difundir la Declaración de Principios sobre los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Retomando un poco esta cuestión del artículo 123 de nuestra Constitución, es muy importante el saber que cuando estos derechos están plasmados ya en nuestra Carta Magna, son exigibles ante el Estado y por ello debemos tenerlos siempre muy en cuenta y pues estar muy al pendiente de lo que establece esta normatividad a efecto de poder hacer pues estos derechos una realidad. Y bueno, pues ahí en el artículo 123 queda establecido que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y bueno, para tal efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El Estado, por supuesto, tiene una parte en ello, nosotros llevamos la parte más importante. Y aquí quisiera yo también hacer un pequeño alto mencionando que una parte muy importante no solo de buscar un trabajo es buscar nuestra plena realización también. Yo creo que en México, como en muchas partes del mundo, vamos a estar mucho mejor en tanto a las personas les haga más feliz la actividad que desarrollan y bueno, pues todo lo demás vendrá por añadidura, el éxito a lo mejor en la parte económica, el éxito de poder mantener dignamente a una familia y sobre todo pues poder estar en un pleno desarrollo y llevar nuestras capacidades, nuestros sueños, nuestras aspiraciones a un plano real que podamos hacer pues perfectamente algo de nuestra vida dentro de nuestro trabajo. Y bueno, pues particularmente dentro de este artículo 123, recordar que tiene una duración máxima la jornada de 8 horas. También cuando el trabajo sea nocturno solamente se pueden trabajar 7 horas y están prohibidas las labores insalubres, peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche de las personas menores de 16 años. Y bueno, pues también queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Y bueno, pues por cada 6 días de trabajo debemos disfrutar por lo menos de un día de descanso y bueno, pues esto está plasmado en la ley, tenemos que hacerlo una realidad, Cristian. Efectivamente, y hay una situación también que es alarmante y que es imperiosa también. Tenemos que tomar en cuenta el trabajo infantil. De acuerdo con algunas cifras de la Organización de las Naciones Unidas, hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo y más de 150 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Adicionalmente, pues cada año más de 1 millón de estos niños son víctimas de tráfico humano y qué decir de la explotación laboral, ¿no? Por ejemplo, el trabajo infantil se refiere a lo que es cualquier trabajo o actividad que prive a los niños de su infancia. Es decir, se trata de actividades que sean perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impidan su adecuado desarrollo. No así, por ejemplo, las actividades que llegan a realizar algunos niños, adolescentes de entre 14 y 15 años, que son actividades de medio tiempo, que les ayudan a continuar sus estudios, a obtener un recurso extra para materiales, en fin. Pero bueno, pues eso no tiene comparación con la situación de lo que es la explotación infantil. Se dice que, por ejemplo, la edad legal mínima en la que los niños están autorizados a trabajar es de 14 a 15 años en algunos países, para trabajos ligeros de 13 a 15 años y para trabajos arduos es de entre 16 y los 18 años, aunque hay que decir que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas considera niños a todos aquellos que sean menores de 18 años. Así que esto es el trabajo infantil y bueno, pues hay diferentes formas de explotación, ¿no? Prácticas que llevan a trabajo forzoso, a la trata, a la esclavitud, a la servidumbre incluso, que bueno, puede mermar en lo que es su salud mental, su salud física, su seguridad, por supuesto, y qué decir pues de su moral, ¿no? A todos estos niños que los puede llevar a esas actividades peligrosas como la prostitución, la pornografía, el reclutamiento
reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de drogas, incluso a todos ellos se les puede obligar a realizar todo este tipo de actividades peligrosas, pero bueno, hay que abogar porque en nuestras instituciones y nosotros como sociedad apoyemos a este sector vulnerable. Exacto, en este sentido, pues este catálogo que mencionábamos para la calificación de violaciones a los derechos humanos establece esta parte del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo como el derecho de todo trabajador a contar con las condiciones de seguridad, salubridad e higiene en su campo laboral con el objetivo de evitar poner en riesgo su vida y su salud. Aquí el bien jurídico tutelado es por supuesto la vida y la salud de los trabajadores, el sujeto activo son los trabajadores en sí mismos y el pasivo es la autoridad o servidor público que por acción u omisión pongan en riesgo la seguridad o salud de un trabajador. Esto es muy importante en el caso de las personas mayores de edad y pues imagínense más aún en el tema de los niños, como lo mencionaba Cristian. Efectivamente, bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está bastante atenta a todas estas situaciones laborales, así que, bueno, pues la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas está atenta a recibir todas las situaciones que tengan que ver en materia de violación a derechos humanos y es de lo que vamos a escuchar en unos minutos más. Toda persona tiene derecho al trabajo, indica el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con base en tras la reforma de la ley de la CODEM, el personal de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas brinda orientación y asesoría en la materia, cuando las violaciones al derecho al trabajo son de tipo administrativo o se quejan por no contar con las condiciones adecuadas para su desempeño o son objeto de hostigamiento laboral, que puede ser de superiores o subordinados o entre compañeros. Asimismo, la CODEM imparte cursos al personal del sector público laboral en materia de derechos humanos, resaltando los temas de libertad, justicia social e igualdad, con el propósito de que reconozcan la importancia del derecho de gozar condiciones de trabajo justas, equitativas, satisfactorias, libres de prejuicios y sin discriminación, y puedan transmitir el mensaje a las personas que atienden. Tal como lo escuchábamos hace unos minutos en voz de nuestra invitada, pues la gente se acerca a la Comisión de Derechos Humanos para atender diferentes cuestiones en materia pues de sus derechos laborales. Uno de ellos que me gustaría a mí compartir con ustedes, detenernos un poco a reflexionarlo, es esto del derecho a no ser sometido al acoso laboral. Y esto en su definición, aquí en el catálogo de la Comisión de Derechos Humanos, es el derecho de toda persona a no ser sometida a una conducta abusiva, perpetrada de forma consciente, repetitiva y premeditada, que atente contra su dignidad, integridad física y psicológica dentro de su ámbito laboral. El bien jurídico tutelado es la dignidad e integridad del trabajador y los sujetos, el activo son los trabajadores en sí mismos y el pasivo pues las autoridades o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones transgredan la integridad física y psicológica de un trabajador. Todo esto está pues tutelado, protegido por toda una serie de la Constitución, por supuesto, y bueno, de pactos y convenciones de los que México es parte, y también hay que estar siempre muy al pendiente de esto, a lo que le llaman el mobbing, ¿no? En el término en el que se conoce el acoso laboral. Si usted de alguna manera pues ha sufrido o está sufriendo de una cuestión de esta naturaleza, pues no dude en acercarse de entrada pues a las instancias de su propio centro de trabajo y en segundo término a las autoridades por supuesto de la defensa del trabajo y bueno pues en su caso también a las comisiones de derechos humanos como es el caso del Estado de México o bien pues a las visitadurías regionales o defensorías municipales. Efectivamente, y así como tenemos derecho al trabajo, también tenemos derecho a unas condiciones dignas de trabajo, que son cualquier característica del mismo que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Hay que tomar en cuenta que pueden existir riesgos laborales, que son posibilidades de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo y que esto, bueno, pues se puede generar, se puede atender y se puede conciliar en caso de que se sufra algún tipo de incidente dentro de nuestro trabajo, pero para ello pues deben de existir condiciones dignas de seguridad, debe haber un medio ambiente correcto,
que no debe ser libre de contaminantes químicos, que la carga del trabajo no sea exhausta y que no exceda pues también de los límites de cada persona, y además que exista una gran organización del trabajo y sobre todo la seguridad en caso de que se esté trabajando, por ejemplo, en empresas con máquinas, ¿no, Mauricio? Así es, no está de más recordar también pues muchas de las grandes búsquedas precisamente que se hacen para efecto de hacer una realidad estos derechos laborales, y en ellos también tiene que ver la equidad de género, como es el caso de que en los puestos directivos pues cada vez se tenga contemplada mayormente la presencia de mujeres, que sean más quienes puedan acceder a estos cargos, no solamente los hombres, y también de alguna u otra manera la cuestión de pues un salario igual para un trabajo igual. Si una mujer y un hombre desarrollan la misma labor, bueno, pues tienen derecho, por supuesto, al mismo salario, y desafortunadamente esto no ocurre no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, y es también una de las grandes búsquedas, de los grandes objetivos que tienen los organismos defensores de pues estas cuestiones de los derechos fundamentales, de las cuestiones laborales, pues para efecto de lograr estas condiciones de equidad, que haya igualdad de oportunidades para todas, para todos. Y también, bueno, pues retomando un poco las ideas de hace unos momentos, el decir que podamos nosotros acceder a un trabajo que no solamente nos dé un medio digno para vivir, sino también que nos haga felices, que nos haga tener un desarrollo pleno, profesional y buscar nuestra realización. Todos tenemos una misión muy particular y una jornada específica en este mundo, y sin duda el trabajo nos ayuda a hacerla una realidad en nuestro día a día. Y si requieren más información pueden acercarse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México o escribirnos a nuestra página de internet www.codem.org.mx. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, con un guión de Rosalba Flores, sus servidores Mauricio Hernández y Cristian Hernández. Agradecemos el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Que tengan un excelente día, 1 de mayo, disfruten mucho de su trabajo. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.